Tenemos en la línea telefónica a Pedro Tello Villagrán, él es consultor económico, quien pues le agradecemos que nos tome esta llamada la mañana de este lunes. Por supuesto que sí, Jesús Icitlán, y los saludo con mucho gusto y agradezco el favor de la invitación. Pedro, para cuestionarle sobre todo por qué es importante esta calificación que dan estas, valga la redundancia, calificadoras como Standard & Poor's, quien cambió a negativa la calificación del crecimiento económico en México. Ya veíamos que al inicio de este 2019, para ser concretos, 29 de enero, también la calificadora Fitch daba una perspectiva negativa del crecimiento en nuestro país. ¿Por qué es importante tomar en cuenta estas opiniones? Déjame tratar de poner un ejemplo para que quienes nos escuchan entiendan por qué es importante este tema. A ver, si un gobierno o una empresa importante no tiene recursos suficientes para realizar algún proyecto de inversión y requiere que alguien le preste dinero, lo que suelen hacer es emitir papel de deuda para que quien esté interesado en comprarlo le pueda dar los recursos que requiere para atender ese proyecto de inversión. Solo que a escala mundial, cuando un gobierno o una empresa emite papel de deuda, quienes van a comprarlo tienen que saber si esa empresa o ese gobierno tiene realmente capacidad para pagar la deuda que hoy quiere contratar. 2, tienen que saber si esa empresa o ese gobierno está realizando un plan de trabajo lo suficientemente sólido para tener la garantía y la tranquilidad de que esa deuda que va a contratar se va a aplicar con eficiencia y productividad en aquello para lo cual se está contratando. Bien, pues esta labor de análisis de la capacidad de pago de la empresa o del gobierno, del plan de negocios de la empresa o del negocio o del gobierno, lo realizan empresas especializadas que se conocen como calificadoras. Y estas empresas que se dedican a calificar el riesgo son agencias especializadas en la evaluación y en la clasificación de los riesgos asociados al papel de deuda que un gobierno o una empresa, cualquiera que estos sean, decide emitir en los mercados mundiales. ¿Por qué es importante entonces conocer la opinión de estas empresas? Bueno, pues porque de lo que digan estas empresas depende que los inversionistas compren o no el papel de deuda de quienes pretenden emitirlo. Y para que tengan solamente una idea, el año pasado se nos informó que las Afores cerraron el 2018 con pérdidas. ¿Por qué? Bueno, pues porque parte de lo que se decidió invertir en papeles en los mercados bursátiles y de capitales a escala mundial se invirtió en papeles y en acciones de empresas y gobiernos que no necesariamente generaron buenos resultados. Así que la decisión de en qué invertir depende de la calificación de estas empresas, que a su vez emiten alguna calificación en función de la consistencia de los planes de quien emite papel o deuda. Ahora, ¿qué fue lo que nos dijo Standard & Poor's el pasado fin de semana? Nos dijo, a ver, México, sigo asumiendo que eres un país con capacidad de pago, pero viendo hacia adelante tus planes de trabajo y particularmente la forma bajo la cual estás apoyando a Petróleos Mexicanos, tengo dudas acerca de si efectivamente vas a poder mantener el control de tus finanzas gubernamentales en equilibrio o si por apoyar a Pemex vas a incurrir en un desequilibrio, vas a tener un gasto mucho mayor que el ingreso que recibes. Luego entonces te envío una señal de advertencia para decirte, sigue siendo un país y un gobierno con capacidad para pagar, pero hacia adelante tengo dudas sobre el mantenimiento de esa capacidad para pagar. Por eso es que Standard & Poor's le ha dicho a México, sigues manteniendo la calificación aprobatoria de deuda, pero la perspectiva sobre el futuro de tu capacidad de pago la paso de estable a negativa. Eso es lo que nos anunció Standard & Poor's. ¿Considera que algunas calificadoras como Standard & Poor's, como Fitch, que ya han hablado sobre esta perspectiva negativa que tienen sobre México ante las políticas económicas de este nuevo gobierno, ante todo este panorama, cree que le falta capacidad
académica o capacidad de modificar buenas políticas económicas a la administración de Andrés Manuel López Obrador? Yo tengo la impresión de que es muy temprano para emitir un juicio de esa naturaleza. A ver, tenemos un gobierno que tiene apenas 90 días de haber iniciado actividades. Un gobierno que acaba de trazar su plan de trabajo para este 2019 y un gobierno que tiene además el compromiso de entregar a más tardar en el mes de mayo el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, el rumbo que va a seguir en materia económica para hacer que el crecimiento de la economía mexicana se convierta en una realidad y no solamente en una promesa de campaña. Tengo la impresión de que las decisiones que hasta hoy ha tomado el gobierno por cuanto al manejo del presupuesto de gasto gubernamental e ingresos públicos previstos para el 2019 apuntan en la dirección correcta, es decir, austeridad en el gasto y eliminación de partidas en el presupuesto gubernamental que carecían de sentido para mantenerse, entre las cuales estaban, ya lo sabemos, los vehículos privados, los seguros de gastos médicos, los viajes de primera clase, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esas son decisiones apropiadas. Ahora, lo que falta saber es si más allá de estas decisiones que son de corto plazo, las más relevantes, las que determinarán el impulso a la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, efectivamente se traducen en mayor inversión productiva en México, más y mejores empleos y más y mejor crecimiento de la actividad económica. ¿Hay incapacidad en los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Yo desearía que no, pero no tengo elementos en este momento lo suficientemente sólidos para poder afirmar una u otra cosa. Bueno, muchas gracias Pedro Tello por esta perspectiva que nos ha dado, nos aclara mucho de lo que podemos llegar a pensar en estos pues más de 90 días, casi 100 días que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aclararnos también sobre lo que significan estas calificadoras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Jesús y Citlali. Buenos días a todos.